Buenos días, compañeros y doctora. Nuestro tema a presentar es faringe y esófago. Nosotros somos del equipo 4 y mi equipo está conformado por mis compañeros Amaris Arcos, Esmeralda Maldonado, Jocelyn Espinosa, Oscar Flores, Angie Gómez, Betsabe Martínez, Gustavo Mendieta, Pamela Rivera y Grel Sánchez. Yo soy Angie Gómez y comenzaré hablándoles acerca de la faringe, iniciando por sus generalidades. La faringe es un órgano impar y simétrico de aproximadamente 14 centímetros y forma un canal al que le hace falta una pared anterior. Se extiende desde la base externa del cráneo, está dispuesto por delante de la columna vertebral hasta la sexta o séptima vértebra cervical, ubicada por detrás de la cavidad nasal, de la cavidad bucal y de la cara posterior de la laringe, donde va a formar inferiormente un cilindro que va a seguir su trayecto hacia inferior, continuándose como el esófago. La faringe puede ser dividida en tres partes distintas. Una parte superior, que también es conocida como nasofaringe, cavidad nasal, rinofaringe o epifaringe. Una parte media, también conocida como orofaringe, cavidad bucal o mesofaringe. Y una parte inferior, también conocida como laringofaringe, cavidad laringea o hipofaringe. Y tradicionalmente también se distinguen una faringe facial y una cervical, que serán abordadas más adelante por una de mis compañeras. Continuando con las generalidades de la faringe, hablaré acerca de sus funciones, donde la faringe es un conducto compartido por las vías respiratorias y digestivas, y esta es una vía aérea en su relación con la cavidad nasal y con la cavidad oral, y por eso se dice que la faringe no tiene una forma de tubo, sino de un canal abierto hacia anterior, donde comunica directamente con estas dos cavidades. Estas dos imágenes ya se las presenté, son de un corte sagital a la derecha y a la izquierda una vista posterior con una apertura de la parte posterior de la faringe. En esta imagen señalada con flechas tenemos el ingreso del aire a través de la cavidad nasal, donde se dirige hacia la laringe. De esta forma pasa por la faringe, se dirige hacia la laringe y se continúa como vía aérea. Y en esta imagen podemos ver lo mismo, ingresa el aire por la cavidad nasal, se dirige por la faringe y desciende a la laringe a su vía aérea. En este siguiente ejemplo tenemos lo mismo, pero en un caso contrario, si el aire ingresara por la cavidad oral, se dirige por la faringe y desciende a la vía aérea, que sería la laringe. Otra de las funciones es la fonación. Asimismo, una tercera función sería la deglución, donde la faringe forma parte de una vía digestiva desde la cavidad oral hacia el esófago. Estas vías se cruzan de adelante hacia atrás en una encrucijada aerodigestiva, intercambiando conexiones musculares y mucosas. A esta imagen les muestro cómo se forma el bolo alimenticio desde la cavidad oral. Al deglutir pasa por la faringe y en vez de dirigirse hacia la laringe y continuarse como vía aérea, se dirige hacia el esófago para continuarse como vía digestiva, donde aquí interviene la epiglotis para desviar este bolo alimenticio hacia el esófago. Y lo anterior está demostrado en este siguiente GIF. Tenemos la entrada del bolo alimenticio hacia la faringe, la epiglotis lo desvía y se continúa hacia el esófago. Ahora hablando de la constitución anatómica de la faringe, esta está formada por 4 capas que se distinguen desde la más externa hacia la interna de la siguiente forma: en una fascia perifaringea, en una capa muscular, en una fascia faringobasilar y en una capa mucosa. Representado en un esquema, recordando que es un canal abierto hacia anterior, y si le hiciéramos un corte transversal, veríamos este esquema. En color verde sería la capa externa, que sería la fascia perifaringea, en medio una capa muscular de color rojo, en tercera capa tenemos a la fascia faringobasilar y en color rosa, la más interna, sería la capa mucosa. Ahora, representado en una imagen, tenemos un corte coronal de una vista posterior de la faringe, donde vemos al ángulo de la mandíbula. Hacia superior vemos la porción basilar del cráneo y hacia inferior vemos la continuación del esófago. Como ya les dije, la primera capa es la fascia perifaringea, que si la retiramos vamos a ver una capa muscular insertada en la base del cráneo por una línea media, donde podemos ver la fascia faringobasilar, que si retiramos esta capa muscular, vamos a ver esta fascia faringobasilar, que será abordada un poquito más adelante. Y por último, la capa mucosa, que si le hacemos un corte, vamos a ver el revestimiento mucoso, que sería la capa más interna.
Enfocándonos en la fascia faringobasilar, esta es la capa que se encuentra entre la capa muscular y la capa mucosa, donde si utilizáramos términos histológicos, esta correspondería a una capa submucosa. En este esquema vemos representada su forma de canal abierto hacia anterior, donde presenta un borde superior que se inserta en la porción basilar de la base de cráneo. También presenta dos bordes anteriores y un borde inferior que se continúa hacia el esófago. En esta imagen vamos a ver las inserciones del borde superior. Esta es una imagen de la cara externa a la base de cráneo, y hacia anterior vemos al paladar duro, hacia posterior vemos el foramen magno y hacia laterales las apófisis mastoides. Sus inserciones son en el tubérculo faríngeo, las dos protrusiones llamadas espinas del esfenoides, donde se inserta tanto en la porción petrosa del temporal y en el fibrocartílago del foramen lacerum hasta llegar a la base de la apófisis pterigoides. Por su borde anterior, este se inserta en la lámina medial de la apófisis pterigoides de cada lado. En estas dos imágenes podemos ver al neurocráneo y al viscerocráneo en una vista lateral. En esta imagen está marcada la lámina medial de la apófisis pterigoides, que se dirige hacia la parte posterior del borde alveolar de la mandíbula, llegando a la línea miloioidea en su borde posterior. En esta imagen lateral, en la línea punteada, se ve el gancho de la apófisis pterigoides. En la línea de abajo representa el rafe pterigomandibular, que se dirige hacia inferior hacia el ligamento estiloioideo, y este llega a insertarse en las astas mayores y menores del hueso ioides, insertándose en el ligamento tiroioideo lateral, que se continúa hacia el cartílago tiroides y cricoides de la laringe. Los músculos de la faringe son bilaterales, es decir, están dispuestos de 3 en 3. Están conformados por 3 constrictores o extrínsecos y 3 elevadores o intrínsecos. Por mi parte, voy a explicar los músculos constrictores o extrínsecos. Iniciando por el constrictor superior, este se dirige hacia anterior, insertándose en la parte inferior y borde posterior del gancho de la apófisis pterigoides, en el rafe pterigomandibular y también en el extremo posterior de la línea miloioidea, donde se va a cruzar con el músculo constrictor superior opuesto y formar el rafe faríngeo. Por su parte, el constrictor medio va a nacer a través de 2 fascículos, donde el primero será el fascículo condrofaríngeo, que se inserta en el borde posterior del asta menor del hueso ioides, y el segundo es el fascículo ceratofaríngeo, que se inserta en la parte superior del hueso ioides y se va a cruzar con las fibras del lado opuesto hacia medial para constituir el rafe faríngeo. Y por último, el constrictor inferior va a nacer a partir de 3 fascículos, donde el primer fascículo es considerado tirofaríngeo, que se inserta en la línea oblicua del cartílago tiroides, luego el fascículo cricotirofaríngeo en el arco fibroso cricotiroideo, que se extiende desde el borde inferior del cartílago tiroides hacia el borde superior del cartílago cricoides. Y por último, el fascículo cricofaríngeo, que se inserta en el borde inferior del cartílago cricoides, y asimismo estas fibras se cruzan con las fibras del constrictor inferior opuesto para formar el rafe faríngeo. Continuando con los músculos de la faringe, vamos a tener a los músculos elevadores. Estos son 3 músculos que se encuentran situados en la cara interna de la faringe, por dentro de los músculos constrictores. Y el primer músculo es el palato faríngeo. Este va a tener su inserción proximal a nivel del velo del paladar, y su inserción distal va a terminar en las paredes laterales de la faringe y los cartílagos laringios. Como segundo músculo vamos a tener al estilofaríngeo, que como su nombre lo dice, tiene su origen a nivel de las apófisis estiloides del hueso temporal, y su inserción distal termina en la fascia faringobasilar y el cartílago tiroides. Por último, vamos a tener al músculo salpingofaríngeo. Este va a tener su origen en el cartílago de la trompa auditiva y su inserción terminará en la fascia faringobasilar. Como su nombre lo dice, estos músculos se van a encargar de una función en común, que es la de elevar tanto la faringe como la laringe durante el momento de la deglución.
Y bueno, como una acción secundaria, el último músculo, que es el salpingofaringio, debido a su inserción en el cartílago de la trompa auditiva, va a permitir la abertura de esta para poder regular las diferentes presiones que ocurren durante el proceso de deglución para el cuidado del oído medio. Continuando con la mucosa de la faringe, esta va a ser aquella que nos ayude al tapizaje de la cara interna de esta zona sobre la fascia faringobasilar y va a ser continuada por la mucosa de las diferentes cavidades cercanas, como lo son la cavidad nasal y la cavidad oral. Esta mucosa va a estar formada por un epitelio y un corión rico en glándulas mucosas que nos ayudan a la lubricación del área y de folículos linfoides. A nivel de lo que es la nasofaringe, que se ubicaría aquí, a diferencia de las otras dos regiones o los otros dos niveles, se va a encontrar formado por una mucosa respiratoria más gruesa debido al alto tejido linfoide que está formando esta área, que nos va a ayudar a la formación de lo que sería el anillo de Waldeyer. Este anillo linfático de Waldeyer va a ser el conjunto de estructuras linfoides como lo son las amígdalas faringias, tubáricas, palatinas y linguales, que nos ayudan como mecanismo de defensa alrededor de la entrada tanto de las vías digestivas como la respiratoria para la protección de nosotros hacia los diferentes patógenos. Continuando con la configuración interna de la faringe, es importante definir que esta va a ser una cavidad común tanto para el aparato respiratorio como para el aparato digestivo y nos va a ayudar a la comunicación de las fosas nasales, la boca y la laringe con esta faringe. Esta se va a encontrar dividida en tres porciones que van a ser la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe o hipofaringe. Estas tres regiones se van a encontrar divididas por dos estructuras. La primera de ellas va a ser el velo del paladar, que nos va a servir como medio de división de la nasofaringe de la orofaringe. Como segunda estructura vamos a tener al hueso yoides, que nos ayuda a la división de la orofaringe de la hipofaringe. Hablando de la primera porción, que es la nasofaringe, esta va a ser una zona exclusivamente respiratoria y que se le va a ser descrita como un espacio cúbico debido a sus 6 paredes. La pared anterior va a estar representada por las coanas y por el velo del paladar. El techo va a estar formado por la bóveda faríngea, que va a estar formada por la amígdala faríngea y la bolsa faríngea. Hacia los lados va a estar representada estas paredes laterales por la desembocadura del orificio faríngeo de la trompa auditiva, delimitado por los pliegues salpingopalatino y por el pliegue salpingofaringio, junto con la amígdala tubárica, formando el receso faríngeo o de Rosenmüller, que va a estar llena de tejido linfoide. Y como pared inferior encontramos a la cara superior del velo del paladar, que durante la deglución se encuentra de manera horizontal y durante el reposo se encuentra de manera vertical, permitiendo la correcta comunicación entre la nasofaringe y la orofaringe. A este nivel, las patologías se encuentran relacionadas con una afectación con la adenoides. Comúnmente en niños es por una hipertrofia de esta amígdala, causando una obstrucción en la respiración, como podemos verlo en la imagen, debido a que no existe un buen flujo del aire, causando una respiración bucal, ronquidos, una voz nasal y catarros frecuentes. Si esta se vuelve crónica, en los niños ocurre un cambio en la estructura facial, conocida como facies adenoidea, caracterizada por unos pómulos planos, por un labio inferior invertido y por un labio superior corto. La razón de estos cambios es que durante la respiración bucal no se ejerce la presión necesaria de la lengua sobre el paladar
y causa pues la deformación de este mismo. El tratamiento de esta hipertrofia es un retiro de estas adenoides. En el caso de la amigdalitis tubárica, esta es una infección que ocurrió en la adenoides, pero que se propagó hasta las trompas auditivas de Eustaquio, provocando una hipoacusia, que es el taponamiento de estas mismas. Esta muchas veces puede llegar a extenderse, agravándose en una otitis media. Como segunda porción tenemos a la bucofaringe o la orofaringe, que va a ser una porción tanto digestiva como respiratoria de la faringe. Va a estar formada por 3 paredes, que la pared anterior va a servir de medio de comunicación con la cavidad bucal a través de lo que es el istmo de los fauces y la lengua, con los pliegues glosoepiglóticos medio y laterales que nos van a ayudar a delimitar las valléculas epiglóticas. Aquí podemos identificar el istmo de los fauces. En el caso de las paredes laterales, estas van a estar formadas por los arcos palatogloso y palatofaringio. Entre ambos se va a formar la fosa amigdalina con su amígdala, unidas por el pliegue semilunar, completando el límite del istmo de los fauces. En esta imagen podemos ver una visión medial de la pared derecha lateral, en donde ubicamos al pilar anterior o el arco palatogloso y el pilar posterior o el arco palatofaringio. Y aquí ubicamos a la amígdala palatina y por aquí ubicamos al pliegue semilunar. Como pared posterior vamos a encontrar a los cuerpos vertebrales de C2 a C3. Esta amígdala palatina va a presentar las criptas amigdalinas tapizadas por una cápsula conectiva y va a estar en relación con el músculo constrictor superior. En esta imagen podemos ver a las amígdalas palatinas en un estado normal y en esta otra imagen a la amígdala palatina en un estado patológico. La irrigación de esta amígdala va a ser gracias a la arteria palatina ascendente y la rama tonsilar de la arteria facial. Sin embargo, también se puede ver irrigado por la arteria lingual y la faringe ascendente. En el caso del drenaje venoso, este va a ser por el plexo tonsilar, que drena en los plexos faringios. Los linfáticos a este nivel van a ser los ganglios submandibulares, y la inervación de esta amígdala va a ser gracias a los nervios glosofaringio y el nervio lingual. Al estado patológico debido a una inflamación aguda de estas amígdalas palatinas se le conoce como amigdalitis, generalmente provocado ya sea por un virus o por alguna bacteria, comúnmente el Streptococcus. El tratamiento de esta amigdalitis es el retiro de estas amígdalas, conocido como amigdalectomía. Muchas veces puede llegar a complicarse y formar incluso un absceso periamigdalino. Como última porción vamos a tener a la hipofaringe o laringofaringe. Esta va a ser una porción tanto digestiva como respiratoria y se va a encontrar en estrecha relación con lo que es el esófago hacia inferior. Esta se va a extender desde el hueso yoides hasta el cartílago cricoides a nivel de C6. Por delante, esta hipofaringe nos va a ayudar a la comunicación con la laringe a través del aditus laringio, que es un orificio que comunica a la entrada de la laringe con la vía respiratoria. Hacia los lados, esta va a presentar recesos piriformes o una fosa piriforme, que van a ser aquellos canales que nos ayuden al paso del bolo alimenticio durante la deglución y por donde pasa el nervio laringio interno. Por detrás, esta hipofaringe se va a encontrar en relación con los cuerpos vertebrales de C3 a C6. Continuamos hablando acerca sobre las relaciones de la faringe. Primeramente tenemos a las relaciones anteriores, que estas van a ser estructuras que están por delante de la faringe. En la parte superior se va a relacionar con las cavidades nasales y va a tener relación con la nasofaringe.
En la parte media con la cavidad bucal va a estar relacionada con la orofaringe y en la parte inferior con la laringofaringe. En las relaciones posteriores son comunes a lo que son las distintas porciones de la faringe, ya que detrás de ella se va a encontrar la columna cervical, los músculos prevertebrales y la aponeurosis prevertebral. En su extensión, la faringe está separada de la columna por esta capa muscular y fibrosa. Y por último están las relaciones laterales. En la parte superior va a corresponder a la faringe facial y en la parte inferior a la faringe cervical. Y un dato clave para poder diferenciar entre estas dos relaciones es que nos va a servir el límite inferior de la mandíbula, donde si nosotros lo proyectamos hacia atrás, más o menos, nos va a indicar el punto donde va a cambiar una porción a otra. Ahora vamos a hablar más precisamente sobre la faringe facial. Nos vamos a encontrar relaciones anteriores que, bueno, ya se han estado mencionando, pero básicamente va a estar relacionado con las cavidades nasales, el velo del paladar, la cavidad oral y la faringe, y la laringe, mejor. En relaciones posteriores nos encontramos que a estas se le van a llamar vertebrofaringias porque van a estar entre la faringe y la columna cervical. Aquí nos vamos a encontrar con dos espacios. El espacio prevertebral lo vemos aquí de color amarillo y bueno, básicamente va a contener a los músculos prevertebrales y el retrofaringio. Este otro espacio va a estar entre la pared posterior de la faringe y la fascia prevertebral. Este último es clínicamente importante porque se va a extender hacia el mediastino. En esta otra imagen podemos apreciar la hoja prevertebral y los músculos prevertebrales que ya les había mencionado. En esta otra vemos cómo está señalado de color 1 lo que es corresponde al espacio prevertebral y en número 2 lo que corresponde al espacio retrofaringio. Ahora en las relaciones laterales, básicamente aquí van a corresponder a los espacios perifaringios que se va a ubicar a los lados de la faringe. Estos se van a dividir en dos, el espacio pterigomandibular lateral y este va a formar parte de la fosa infratemporal. Aquí lo podemos apreciar, la fosa infratemporal que va a estar relacionado con este espacio. Y tenemos también el espacio infratemporal profundo que va a estar relacionado con la glándula parótida, la amígdala palatina y la trompa auditiva. En esta imagen podemos apreciar el espacio pterigomandibular y la relación que tiene con estas estructuras. Ahora vamos a pasar a hablar sobre los espacios perifaringios. Estos se van a encontrar alrededor de la pared de la faringe y en conjunto se van a dividir en tres espacios. Uno retrofaringio y este va a estar en la parte media y dos laterofaringios que va a estar a los costados, a los lados. En el espacio retrofaringio se va a localizar, aquí lo vemos marcado de color amarillo, se va a localizar en lo que es la faringe y la columna cervical. Y este espacio retrofaringio también se le conoce como espacio de Henke, que va a contener tejido conectivo laxo, nódulos linfáticos, lo podemos apreciar aquí de color amarillo, y la representación de los nódulos linfáticos en color verde. Este espacio permite que la faringe y el esófago se deslicen libremente durante lo que es la deglución y va a comunicarse con el mediastino, lo que pues tiene esta importancia clínica si ya hay algún tipo de infección. El segundo espacio es el espacio prevertebral, que va a ser más profundo y va a contener a los músculos prevertebrales separados por esta misma fascia cervical. Ahora pasamos sobre los espacios laterofaringios que se van a encontrar a los costados de la faringe, aquí mismo, y va a estar separado por un tabique estiloideo, que va a estar desde la faringe hasta lo que es el proceso mastoides. Este tabique nos va a estar dividiendo el espacio en una porción prestilia y esta es más anterior y una porción retroestilia que es más posterior. En el espacio retroestilio nos encontramos con estructuras vasculonerviosas importantes del cuello, como lo que es la arteria carótida interna, la vena yugular interna y varios nervios craneales, como por ejemplo lo que es el glosofaringio, el vago, el accesorio y el hipogloso.
Además, también nos encontramos con lo que es el tronco simpático cervical con su ganglio cervical superior y algunos nódulos linfáticos. Ahora vamos a hablar sobre el espacio prestilio, este espacio, y sus subdivisiones. Entonces, este espacio prestilio es la parte más anterior del espacio laterofaringio. En conjunto, todo este espacio se le conoce como laterofaringio. Entonces, dentro de este espacio laterofaringio, pues ya había mencionado el espacio retroestilio y el espacio prestilio. Y este espacio prestilio se va a dividir en dos espacios más, lo que es el espacio pterigofaringio y el espacio pterigomandibular. Entonces, el espacio pterigofaringio se va a encontrar más arriba y cerca de la trompa auditiva y la amígdala palatina, en la zona de la nasofaringe y la orofaringe, y el espacio pterigomandibular, que va a estar más hacia afuera y abajo, y va a estar entre la mandíbula y el músculo pterigoideo medial, que va a comunicarse con la fosa infratemporal. Todo este espacio va a estar cubierto por fascias como envolturas, fascias como lo que es la fascia perigofaringea y la fascia faringobasilar, que lo van a proteger y van a permitir separarlo de lo que son los músculos a su alrededor. Y en cuanto a su contenido, dentro del espacio prestilio, pues nos encontramos que hay tejido adiposo, el músculo estilogloso, vasos y nervios que van a conectar la región faríngea con la zona de la mandíbula y la parótida. Y bueno, básicamente este espacio es una zona de paso entre la faringe y la mandíbula, que pues sí conectan regiones importantes del cuello y la... Y la siguiente relación lateral que debemos mencionar es la de la faringe cervical. Esta representa la porción inferior de la faringe, mantiene contacto con estructuras vasculonerviosas muy importantes. Esta faringe cervical se extiende desde el borde inferior de la mandíbula hasta el comienzo del esófago y tiene relaciones anatómicas anteriores, posteriores y laterales. Las relaciones anteriores corresponden a la entrada y a la cara posterior de la laringe. Las relaciones posteriores corresponden a las del espacio retrofaringio, el cual fue estudiado en la faringe facial, y las relaciones laterales. La pared lateral de la faringe y de la laringe constituyen la pared medial de la región carotidia. Los límites de estas son: superior, el vientre posterior del digástrico y el nervio hipogloso, e inferior, el vestíbulo del mediastino. La pared medial corresponde a la faringe, a los músculos constrictores medio e inferior, a la laringe y a los lóbulos tiroideos. La pared posterior corresponde a los músculos prevertebrales y escalenos, a la fascia prevertebral y a los procesos transversos. Y por último, la pared anterolateral, la cual se divide en un plano superficial y en un plano profundo. El plano superficial se encuentra conformado por el músculo platisma, por la fascia superficial y por el músculo esternocleidomastoideo, y el plano profundo por la fascia pretraqueal, por los músculos homoioideo e infraioideos. Esta región conforma un pasaje cérvico-craneofacial por donde pasan estructuras muy importantes, como la arteria carótida común, que se divide en interna y en externa. De esta última nacen arterias como la tiroidea superior, la lingual, la facial, la arteria faringe ascendente, la occipital y la auricular posterior. Otra estructura que también se observa es la vena yugular interna, que esta se encuentra lateral a la arteria carótida común y a la arteria carótida interna, y recibe venas tributarias y al tronco venoso tirolinguofacial. Otra estructura es el nervio vago. Este se encuentra situado en el ángulo diedro posterior de ambos vasos principales. También podemos observar al nervio hipogloso, que este pasa entre la vena yugular interna y la arteria carótida externa. Y en su paso entre estas proporciona la raíz superior del asa cervical. Esta asa cervical se sitúa en la cara anterolateral del eje vasculonervioso. Otra estructura que se observa es el tronco simpático cervical, que se aplica a la hoja prevertebral de la fascia cervical, y los nódulos linfáticos, los cuales se disponen a lo largo de la vena yugular interna. Y por último, la vascularización e inervación. La irrigación de la faringe se da por medio de la arteria carótida externa y de sus ramas colaterales. Es importante mencionar que la arteria faringe ascendente es la más voluminosa y la que brinda la mayor irrigación a la faringe.
y también participan ramas faríngeas de pequeño calibre, las cuales son provenientes de la tiroidea superior, la facial y la maxilar. Respecto al drenaje venoso, este se origina mediante plexos submucosos profundos. Forman plexos extramusculares, los cuales drenan hacia las venas pterigoideas y del conducto pterigoideo, a las venas faciales y linguales y finalmente a la vena yugular interna. Respecto a los linfáticos, los vasos linfáticos faríngeos se originan en 3 trayectos principales. El primero es el posterior, que es hacia los nódulos retrofaringios, el lateral, que es hacia los nódulos yugulodigástricos, y el anteroinferior, que es hacia los nódulos yugulares profundos, junto con los de la faringe. Y por último, la inervación. En esta se observa la inervación sensitiva, motora y vegetativa. Respecto a la inervación sensitiva, esta procede del nervio vago, trigémino y glosofaringio. El nervio vago brinda la inervación sensitiva a través de los nervios laringio superior e inferior. El nervio trigémino por medio del nervio faringio de Vogt, que procede del ganglio pterigopalatino, el cual inerva a la nasofaringe. Y por último, el nervio glosofaringio, el cual inerva el arco palatofaringio. La inervación motora, la cual deriva del plexo faringio, que se encuentra formado por los nervios glosofaringio, vago y accesorio. Y el nervio glosofaringio inerva directamente al músculo estilofaringio. Y por último, la inervación vegetativa, que ésta se origina del plexo faringio con ramos simpáticos precedentes del ganglio cervical superior. Para comenzar el tema de anatomía funcional, tenemos lo que es la deglución, un acto reflejo pero de control voluntario dividido en 2 fases, la fase de tiempo oral y la fase de tiempo faringio. La primera fase, también conocida como fase voluntaria, la podemos encontrar cuando el bolo alimenticio es impulsado a pasar a través del istmo bucofaringio, que es este que se encuentra aquí, por lo que es la elevación de la lengua, donde se utilizan los músculos genoglosos, los músculos suprayoideos y los músculos del suelo de la cavidad oral. Acompañado estará lo que es la elevación del paladar o la tensión de este mismo, que se le tensa en esta parte y en la parte posterior para formar una superficie continua que hace que el bolo se deslice a la bucofaringe. Continuando con lo que es la segunda fase o cierre de la vía aérea, tenemos que el bolo llega a lo que es la bucofaringe. De aquí pasa a la parte posterior del paladar blando, que este se va a aplicar sobre el repliegue que es formado por el extremo superior de las fibras del constrictor superior, formando lo que es el istmo palatofaringio. Este de aquí es el que evita que el alimento regurgite hacia lo que es la cavidad nasal. De aquí, el bolo alimenticio tiene 2 vías para irse. Puede seguir la vía normal, que es continuar por el esófago y continuar hasta el estómago, o puede irse a lo que es la laringe y matarnos básicamente. Pero este acceso a la laringe es impedido por el aditus laringio, que es una infinidad de músculos, entre ellos el aritenoideo transverso, el aritenoideo oblicuo y el tiro epiglótico son los más importantes para este movimiento de lo que es cerrar la laringe. Ahora, continuando con la fase faringe, ya por último, tenemos la apertura de los istmos. Aquí podemos observar lo que es la apertura del istmo bucofaringio y la apertura del istmo palatofaringio. Al igual que la entrada de la laringe también se abre, lo que va a reanudar lo que es el proceso de respiración, pasando el aire hacia los pulmones nuevamente. Y ya por último podemos apreciar aquí cómo el bolo alimenticio se continúa por lo que es el esófago. Y bueno, en esta imagen ya podemos observar cómo el bolo pues, va a bajar hacia lo que es el estómago. Ahora, como pequeño repaso, tenemos los 3 tiempos, que es donde el bolo entra a la boca, posteriormente pasa lo que es la faringe, se empieza a cerrar lo que es la laringe, y ya en el tercer tiempo podemos observar lo que es la laringe cerrada, los istmos cerrados y el bolo pasando a través del esófago. Con eso se concluye lo que sería la deglución. Para comenzar con el esófago, primero necesitamos saber su origen, que va a ir del borde inferior del cartílago cricoides a la altura de la vértebra cervical número 6, que más o menos va a estar a esta altura. Ahora,
Durante el trayecto del esófago vamos a notar 3 porciones, lo que es la porción cervical, la porción torácica y la porción abdominal. En la porción cervical tenemos que, va a ser la primera parte del esófago, va a comenzar en el borde inferior del cartílago cricoides y en la altura de la sexta vértebra cervical, donde los había mencionado ahorita. Esta se va a situar por detrás de la tráquea, que esta es la tráquea, y aquí podemos observar lo que es el esófago. Va a estar por delante de la columna vertebral, que aquí no se observa, y va a estar en la región prevertebral del cuello. Es esta básicamente aquí, lo que es la porción cervical. La función de esta porción va a ser la de conectar la faringe con el esófago torácico, permitiendo el paso del bolo alimenticio hacia el tórax mediante movimientos de deglución coordinados. Ahora, después de esta porción cervical, se tiene lo que es la porción torácica del esófago, que comienza aproximadamente al nivel de la primera vértebra torácica y va a llegar hasta lo que es la vértebra T10 o T11. Se va a encontrar en el mediastino posterior por delante de la columna vertebral, y durante su trayecto no va a bajar completamente recto, sino que va a haber una desviación hacia la derecha en sobre T1 y luego hacia la izquierda sobre T7, y T10 va a formar otra desviación pero hacia la izquierda, formando dos curvas que van a permitir su adaptación al mediastino. Ahora, su función va a ser básicamente conducir el bolo alimenticio hacia el estómago mediante contracciones controladas por el nervio vago. Estas contracciones van a ser contracciones peristálticas, y aquí podemos observar el plexo básicamente del nervio vago. Ahora, en la porción abdominal del esófago, que va a ser la más corta, que va a medir alrededor de 2 a 3 centímetros, se va a extender desde el hiato esofágico hacia lo que es el cardias del estómago, que aquí es donde termina el esófago general. Va a estar ubicada en el epigastrio, ligeramente separada a la izquierda de la línea media. En su trayecto también va a estar acompañada por los nervios vagos anterior y posterior, que van a llevar la inervación parasimpática hacia el estómago. La función principal de esta porción va a ser servir de unión entre el esófago torácico y el estómago, además de formar el esfínter esofágico inferior, que va a impedir que el contenido gástrico regrese al esófago y produzca reflujo. Mi nombre es Jocelyn y voy a continuar con lo que es la longitud, forma y diámetro del esófago. Tenemos que en el adulto va a medir aproximadamente de 25 a 30 centímetros. Esto puede variar dependiendo de la posición del cuerpo o del lugar donde inicia y termina en el estómago. Se puede dividir la longitud de la forma en que en la porción cervical va a medir 5 centímetros, en la torácica de 16 a 20 centímetros y en la porción abdominal va a medir de 3 centímetros más alrededor de 1 centímetro, que va a ser el que va a atravesar el diafragma. En cuanto al trayecto, pues no va a ser completamente recto, ya que tiene una ligera curvatura y va a tener cambios de dirección. En cuanto al diámetro, pues este va a variar a lo largo del trayecto, ya que va a presentar 4 constricciones fisiológicas. Estas van a ser a nivel del cartílago cricoides, a nivel de la aorta torácica y del bronquio principal izquierdo, también en el diafragma. Tenemos que estos van a ser muy importantes, ya que aquí pueden quedarse atorados cuerpos extraños. Bueno, en cuanto a variaciones y malformaciones, tenemos a la trisis esofágica. Esta es una malformación en la que el esófago no está completamente formado, o sea, va a haber una interrupción de su continuidad. Esto a menudo se va a acompañar con una fístula traqueoesofágica, como lo vemos en la figura A y B. Estas pues es una comunicación anormal que va a haber entre el esófago y la tráquea. En cuanto a el esófago corto, como su nombre lo dice, pues va a medir menos de lo normal. Esto lo vamos a ver en la figura D. Bueno, en cuanto al megaesófago, va a ser un esófago dilatado y alargado, que lo vemos en la figura C. Y también tenemos a los divertículos esofágicos. Estos van a ser como por ejemplo el divertículo de Zenker, que estos van a ser pequeñas bolsas que se van a formar en la pared del esófago. Esto se debe a que la mucosa va a sobresalir a través de la capa muscular. Bueno, continuando con la constitución anatómica, pues tenemos que va a estar formada por 4 capas. La más externa, que va a ser la adventicia, que esta va a estar formada por un tejido conjuntivo denso, que se va a fijar al esófago
la va a fijar a estructuras vecinas del cuello y mediastino, ya sea la tráquea o la aorta. Continuando con la capa de músculo esofágico, vamos a tener dos haces de fibras musculares. La capa circular interna, que esta pues va a estrechar la luz del esófago, y a la capa longitudinal externa, que esta pues va a cortar el tubo y va a ayudar a empujar el bolo alimenticio. También pues tenemos una transición del tipo de músculo, ya sea en el tercio superior, donde va a haber un músculo estriado voluntario, en el tercio medio, donde va a haber una mezcla de fibras estriadas y lisas, y en el tercio inferior, que va a haber músculo liso involuntario. Continuando con las capas, vamos a tener a la submucosa, que esta pues va a ser un tejido conjuntivo laxo, que aquí lo podemos ver, es este blanco, conjuntivo laxo, que pues va a dar elasticidad al esófago y va a permitir la movilidad dentro del mediastino. Esto va a contener vasos, nervios linfáticos y glándulas esofágicas. También tenemos a la mucosa, que esta va a ser la capa más interna, donde pues va a estar revestida por epitelio plano estratificado no queratinizado. Esta va a ser ideal para resistir el roce de los alimentos. Bueno, continuando con las relaciones, en la porción cervical del esófago, pues tenemos que va a comenzar a nivel de la sexta vértebra cervical, detrás del cartílago cricoides. Por detrás de vamos a tener a los músculos y fascia cervical, que lo van a separar de la columna vertebral. Por delante vamos a tener a la tráquea, que va a estar separada por un plano de tejido conectivo laxo, que pues le va a dar movilidad. Lateralmente pues vamos a encontrar a los lóbulos laterales de la tiroides, a la arteria carótida común, a las venas yugulares internas y al nervio vago. También es importante mencionar que pues se va a encontrar el nervio laringeo recurrente, que va a ascender entre la tráquea y el esófago. Bueno, yo soy Pamela y voy a continuar hablándoles sobre la porción torácica del esófago. Primero es importante recalcar que el esófago en esta porción se va a extender desde la segunda hasta la novena vértebra torácica. En la imagen más pequeña vemos su entrada en el tórax y pues recordemos que el esófago siempre va a estar posterior a lo que es la tráquea. Y bueno, va a pasar también entre lo que son las dos cúpulas pleurales, que ahí se ven claramente cómo quedan los espacios donde irían los pulmones con sus pleuras propiamente dichas. Y bueno, en esta otra imagen que estamos viendo una vista posterior, el esófago se va a encontrar separado de la cúpula pleural izquierda por lo que es el arco del conducto torácico, que ahí se ve muy bien el conducto torácico. Aquí va a cruzar su borde izquierdo a la altura del comienzo de la arteria subclavia izquierda, que también se ve en la parte de arriba de esta imagen. Ahora bien, vamos a tener que se van a distinguir relaciones posteriores, anteriores y también laterales. Estas últimas van a ser diferentes tanto a la derecha como a la izquierda. Y bueno, empezando a hablar sobre las relaciones posteriores, primero vemos en la imagen 105.5 que entre el esófago y la columna vertebral, el plano conectivo descrito, que ya se describió en el cuello, se va a prolongar en el mediastino superior y también en el mediastino posterior, hasta lo que es el hiato esofágico del diafragma. Después tenemos el espacio retroesofágico, que va a contener al conducto torácico, que como ya lo vimos en Anato 1, esta va a ser pues una vía linfática, que bueno, va a estar dirigida hacia arriba, hacia la izquierda. Y bueno, también vamos a ver justamente en esa misma imagen cómo la aorta torácica va a tener, por decir así, una inclinación hacia lo que es el lado izquierdo de la tráquea y el esófago. Y bueno, también en la parte posterior del mediastino superior van a estar ubicadas pues las arterias intercostales posteriores derechas. Y bueno, estas van a pasar detrás del esófago, del conducto torácico y también de la vena ácidos, que es lo que se ve ahí. También tenemos a
la vena hemiácigos y la hemiácigos accesoria, que estas van a cruzar la cara posterior de la aorta, del conducto torácico y también del esófago. Y esto de izquierda a derecha, ¿para qué? Pues para terminar en lo que es la vena ácigos. Por otro lado, y ya para terminar sus relaciones posteriores, tenemos al nervio vago derecho. Que aquí este nervio va a formar un plexo del cual van a emerger 2 o 3 ramos. Se ve en la imagen 96.17. Va a formar un plexo del cual van a emerger pues unos ramos que van a descender por la cara posterior del esófago. Y bueno, estos lo que va a pasar es que se van a unir a ramos parecidos o similares de lo que es el nervio vago izquierdo. Y así pueda formar el plexo esofágico posterior. Y justamente de este plexo se va a originar el tronco vagal posterior. Ahora, hablando sobre las relaciones anteriores, estas van a ser diferentes arriba y abajo. Arriba vamos a encontrar que va a tener relación con lo que es la cara posterior de la tráquea, que se ve justamente en la imagen 105.6. Y bueno, también después con su bifurcación. También tenemos al ángulo traqueoesofágico izquierdo, que justamente ahí asciende el nervio laringio recurrente izquierdo con sus nodos linfáticos que bueno, lo van a estar acompañando. Y por último, en el ángulo de bifurcación traqueal, aquí también se van a ubicar nodos linfáticos, pero aquí van a ser los traqueobronquiales inferiores. Y bueno, ahora hablando de sus relaciones anteriores abajo, va a tener relación con la cara posterior del pericardio fibroso, que se ve muy bien en la imagen 105.7. Y aquí, que como ya sabemos que pues esta cara posterior del pericardio va a corresponder al seno oblicuo del pericardio y también al atrio izquierdo, que como sabemos aquí predomina. Y por último, al nervio vago izquierdo, que va a colocarse en la cara anterior del esófago. Ahora bien, hablando de sus relaciones laterales, estas se van a dividir pues en derechas y en izquierdas. Comenzando por las derechas, estas van a estar divididas en 3 segmentos que va a tomar como punto de referencia al arco de la vena ácigos. Vamos a usar la imagen 105.9. Primero tenemos encima del arco de la vena ácigos. Aquí vamos a observar cómo el esófago es rebasado por lo que es la tráquea. Luego a nivel del arco de la vena ácigos, el esófago va a estar cruzado de atrás hacia adelante por la vena ácigos. Y bueno, también pues el nervio vago derecho, que cruza la cara lateral del lado derecho de la tráquea, va a pasar medial al arco de la vena ácigos y bueno, así va a alcanzar el borde derecho de lo que es el esófago. Y por último, debajo del arco de la vena ácigos, aquí el nervio vago derecho se va a dirigir hacia la cara posterior del esófago y la vena ácigos así va a quedar detrás y lateral. Y bueno, el libro nos menciona que en cirugía la sección entre 2 ligaduras del arco de la vena ácigos va a permitir poder exponer todo el esófago a nivel torácico a través de la cavidad pleural derecha, que bueno aquí está seccionado, ¿verdad? Después tenemos las relaciones izquierdas, que también van a estar divididas en 3 segmentos, pero aquí vamos a tomar como punto de referencia el arco aórtico. Este va a ser pues de mayor calibre que el arco de la vena ácigos. Empezando hablando por encima del arco aórtico, el esófago se va a relacionar con la carótida común izquierda, que va a estar ubicada algo delante de él. Y también el borde izquierdo del esófago se va a poner en contacto con la arteria subclavia izquierda, que también se ve muy bien ahí. Y bueno, entre ambas arterias se puede observar que va a descender el nervio vago izquierdo hacia la cara anterior de la aorta. Después, a nivel del arco aórtico, el esófago va a ser rechazado por lo que es esta arteria hacia la derecha. Y por último, debajo del arco aórtico, por su borde izquierdo, el esófago se va a relacionar con un espacio situado entre la raíz pulmonar izquierda, adelante y atrás por la aorta descendente. Y bueno, ahora sí, hablando de la porción abdominal del esófago,
Esta va a tener un diámetro muy corto, unos 2 centímetros, y va a ocupar el espacio supramesocólico detrás del lóbulo izquierdo del hígado. Se puede ver aquí en la imagen que tenemos a un lado. Y bueno, esta va a estar cubierta de peritoneo, pero va a tener una excepción, que va a ser detrás, ya que se va a apoyar directamente sobre una estructura que vimos en Anato 1, que es el pilar izquierdo del diafragma. Ahora bien, hablando sobre su vascularización, comenzando por lo que son las arterias, tengo esta imagen que es de Netter, que bueno, en el cuello vamos a tener las arterias esofágicas superiores. Estas van a ser proporcionadas de las arterias tiroideas inferiores, que son ramas del tronco tirocervical, que ahí se ve que pues como ya sabemos, es de la arteria subclavia. En el tórax vamos a tener las arterias esofágicas medias, que estas van a provenir de la aorta, de las arterias bronquiales y de las arterias intercostales de la rama esofagotraqueal, de la arteria tiroidea inferior, que va a descender por la cara lateral de la tráquea, cerca de su cara posterior. Y por último tenemos en el abdomen las arterias esofágicas inferiores, que estas van a provenir de las arterias frénicas inferiores y de la gástrica posterior. Y por último tenemos las venas. Estas provienen de un plexo submucoso desarrollado en la porción inferior y va a comunicar abajo con el plexo submucoso del estómago. En el cuello vamos a tener a las venas tiroideas inferiores, se puede observar en la primera imagen. En el tórax, en las venas frénicas superiores, bronquiales, pericárdicas y finalmente por medio de la vena ácigos en el sistema cava superior. Y por último en el abdomen van a drenar la vena gástrica izquierda por intermedio de sus colaterales gastroesofágicas, que estas justamente van a ser tributarias del territorio de la vena porta hepática, si no me equivoco. El drenaje linfático del esófago va a ser muy extenso y se origina de dos plexos, el submucoso y el intramuscular, que se encuentran interconectados entre ellos. Estos se van a encontrar escalonados en toda la extensión del esófago y van a ser tributarios de los nodos linfáticos cervicales, haciendo hincapié en los nodos yugulares superficiales y los paratraqueales. También por los nodos linfáticos mediastínicos, específicamente los yuxtaesofágicos, los traqueobronquiales y los paratraqueales, que se ven tanto en esta imagen como en esta. Aquí también podemos observar un poco los traqueobronquiales, son imágenes del Netter y Prometheus. Y los nodos linfáticos abdominales, dado por los ganglios gástricos izquierdos y los celíacos. El esófago dispone de una elevación tanto simpática como parasimpática. Nace del ganglio cervical superior, discurre todo el esófago y termina en el ganglio cérvico-torácico, o también conocido como ganglio estrellado. Continúa su camino desde el ganglio estrellado e inferiormente es inervado por los nervios esplácnicos mayor y menor. Las fibras simpáticas discurren posteriormente a lo largo de la arteria gástrica izquierda. Vamos a observar esto en una imagen. Se nos menciona que nace del ganglio cervical superior y que discurre a lo largo del esófago hasta la altura del ganglio cérvico-torácico, o también llamado ganglio estrellado, el cual continúa con su trayecto y que inferiormente va a estar inervado por los nervios esplácnicos mayor y menor, y que las fibras simpáticas continúan acompañando a la arteria gástrica izquierda en su recorrido. Las fibras parasimpáticas nacen directamente del nervio vago, que va a dar origen tanto al nervio laringio superior como a los nervios laríngeos recurrentes. Se nos menciona que en la parte suprabronquial del lado derecho, la inervación va a estar dada meramente por el nervio vago, mientras que del lado izquierdo, la inervación va a estar dada por el nervio laringio recurrente izquierdo, rama del vago, y que van a dar ramificaciones que penetran tanto la cara anterior del esófago como la cara posterior del esófago. Mientras que en la parte infrabronquial, ambos vagos van a estar altamente ramificados e intercomunicados entre sí, y estas ramificaciones van a rodear todas las paredes del esófago. Estas son imágenes del Netter. Continuando con la exploración, tenemos que en el vivo la exploración del esófago puede realizarse mediante una endoscopía, o también conocida como esofagoscopía, o mediante un estudio radiológico. En la endoscopía se utiliza un friboscopio, o también conocido como endoscopio, el cual es introducido en la cavidad bucal para poder observar el interior del órgano. Primero, observaremos el orificio superior del esófago, o también conocido como boca del esófago.
La pared esofágica normal tiene que ser elástica, sensible a los movimientos respiratorios y a los movimientos cardíacos. Esta se va a distinguir de la mucosa gástrica debido a su coloración un poco más rosácea, a comparación de la coloración más oscura de la mucosa gástrica. Buenos días, compañeros, doctora. Mi nombre es Gustavo y continuando con la exploración, como ya se mencionó, una segunda manera de explorar el esófago es de una forma radiológica. En este caso, el sujeto examinado debería estar situado en una posición oblicua anterior con una preferencia derecha, lo que deja al mediastino posterior despejado, permitiendo observar el esófago. Como se muestra en la radiografía proyectada, pues se nota claramente el esófago, el cual está siendo desplazado levemente por los componentes del mediastino. Además, se nos plantean dos escenarios distintos, o bien dos estudios radiológicos por imagen, los cuales nos permiten explorar el esófago. Por un lado está la radioscopía, la cual se lleva a cabo mediante la dilución de una solución variada, la cual es una sustancia opaca a los rayos X que permite seguir su progresión, la cual es siempre muy rápida, como se muestra en el ejemplo proyectado, el cual está situado anatómicamente un tanto superior a lo que estaría de una forma más correcta en cuanto a este estudio, pero nos sirve de una buena forma gráfica para entender cómo es que funciona este tipo de estudio. Además, nótese durante el estudio una detención diafragmática, la cual se debe a la pausa o bien el llenado del esófago mientras el paciente traga, dando una vista anatómica y funcional del tubo esofágico, con una característica extremidad inferior, la cual aparece delgada y afilada en dirección al estómago. También se menciona que ante una presunción de una perforación esofágica, preferentemente debería utilizarse un medio de contraste hidrosoluble que puede ser rápidamente reabsorbido y evitar la reabsorción de bario. Se evita este contraste baritado porque la aspiración de bario al árbol traqueobronquial pone en bastante riesgo al paciente a una posible broncoaspiración. Por otro lado, la radiografía permite captar distintos momentos a lo largo de esta progresión, además de aspectos más patológicos eventuales, como lo son los tumores, estrechamiento o incluso reflujo o divertículos. Es por eso que, haciendo una pequeña comparación, la radiografía nos permite tener imágenes más directas o imágenes estáticas, mejor dicho, de distintos puntos de vista del esófago para llevar a cabo una exploración de esta manera, mientras que la radioscopía nos deja ver una imagen más fluida, una especie de video que nos proporciona una visualización del trayecto de esta solución utilizada. Pero bien, por otro lado, la ecografía endoscópica esofágica es una técnica que resulta de la recombinación de un endoscopio con un transductor de ecografía. Esto va a generar entonces una imagen de alta resolución, claro, a comparación de otros estudios por imagen, de la pared del esófago y del tejido que lo circunda. Esta técnica es usada para guiar la toma de muestras de las estructuras que se observan, como los globos linfáticos o bien los tumores. Como el ejemplo que se proyecta es una ecografía endoscópica en donde se visualiza un cáncer de pulmón utilizando una sonda ultrasónica. Esta zona marcada con el nombre de una masa. Y bien, ya pasando a la anatomía funcional, en el esófago se va a producir el tercer tiempo de la eglución, o bien el tiempo esofágico, el cual conduce el bolo alimenticio desde la faringe al estómago. Este tiempo importante no se va a someter a voluntad y la duración va a ser variable con respecto al espesor del bolo alimenticio. Su progresión se asegura por las contracciones perisálticas del esófago que se oponen al flujo aún en decúbito dorsal, o sea, acostados como de costumbre, o si se estuviese con la cabeza hacia abajo. Ahora,
El hiato esofágico, el cual es básicamente la abertura en el diafragma por la cual el esófago pasa del tórax al abdomen, tendrá una acción de esfínter tónico en reposo. Actúa como una barrera para impedir el reflujo junto con el esfínter esofágico interno y permite que no seamos conscientes de las fermentaciones que se producen en el estómago ni de los olores que éstas despiden. Además, por otro lado, existen también consecuencias de un hiato esofágico con problemas, por así decirlo, en donde no está bien cerrado, como es el caso de una hernia de hiato, que puede afectar el esfínter esofágico interno, lo que finalmente, pues esto nos produce que el ácido estomacal suba hacia el esófago y este reflujo gastroesofágico cause síntomas como lo son acidez y mal aliento. Además, la expulsión por la boca de los alimentos contenidos en el estómago constituye el vómito. Su potencia, suscitada por la contracción de los músculos abdominales, se explica por la resistencia que podría ofrecer el antiperistaltismo esofágico o los estrechamientos anatómicos normales de este conducto.